Buenas tardes, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. En esta oportunidad, buenas tardes, no buenos días. Pero bueno, el hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en este día gris, en este día otoñal, más que otoñal, parece invernal. Pero bueno, ya estamos próximos, ya estamos a 15 días de entrar en el invierno en este hemisferio sur. Así que bueno, no es de extrañarse este tiempo que estamos teniendo frío, nublado, falta lluvioso, pero bueno, hasta ahora no ha sido así. Así que bueno, no vamos a perder tiempo. Vamos a meternos en un capítulo más de esta serie que estamos trayéndoles a todos ustedes. Esta serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y nunca me voy a cansar de repetir, creo que lo repito en todos los capítulos. Pero, ¿por qué en las religiones no hablan de Melquisedec? ¿Por qué? Yo elevo esta pregunta a religiones, iglesias, como le llaman ustedes, denominaciones. ¿Por qué no se habla de Melquisedec? ¿Por qué no se habla del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec? Si es el sacerdocio eterno del cual nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de Melquisedec? ¿Por qué es tan complicado hablar de Melquisedec? Claro, debe ser por lo de Hebreos, sin genealogía, sin principio, sin final, cosa que ya lo he explicado muchas veces, pero debe ser por eso, o por alguna conveniencia en especial, que no hablan sobre Melquisedec. Pero bueno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec es al sacerdocio al que estás llamado a ser, el sacerdocio al cual estás llamado a pertenecer, porque es el sacerdocio eterno, es el sacerdocio vigente hoy, en nuestros días, en este siglo XXI en el cual estamos viviendo. El sacerdocio arónico-levítico pasó, dejó de ser, sencillamente, y también ya lo he explicado. El sacerdocio al cual está llamado es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec, palabra compuesta, Melech Tzadik, que significa rey o reino de justicia. Por eso es que la justicia es tan importante y es el centro de este ministerio. Es la base de este ministerio, la justicia. Y muchos, por no decir el 99%, confunden la justicia de Dios con la justicia del hombre. La justicia del hombre no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y seguramente alguien me va a decir, sí, claro, porque en la justicia del hombre, aquel que robó puede ser que no sea condenado, porque hay negociaciones, porque hay conveniencias, pero en la justicia de Dios sí, a ese sí le va a caer con todo. No es por eso. No es por eso que lo digo, que no son iguales. Son diametralmente opuestas. Son diametralmente opuestas. En la justicia que es del hombre, tú vas a recibir lo que mereces. En la justicia de Dios tú vas a recibir lo que no mereces. Gracia, perdón, misericordia. Porque nada de eso merecemos. Sin embargo, lo recibiremos igual de aquel que murió en el madero por nosotros. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como les repetí muchas veces, la justicia del hombre es castigo, condenación y es venganza. La justicia de Dios es perdón, misericordia, caridad, restauración. No tiene nada que ver una justicia de la otra. No me voy a cansar de repetirlo nunca. Pero bueno, vamos a meternos en el capítulo que venimos hoy, aquello que había de ser abolido. Capítulo 19 de este sacerdocio de justicia, en lo que está siendo la serie más larga de las que he hecho hasta ahora, y tiene 26 capítulos esta serie. Así que pasó
por lejos, creo que la serie más larga que tengo, creo que son 9 capítulos, me parece. La de la vida de Abraham fueron 8 capítulos, la ley de Dios fueron 9 capítulos. Y la del cristianismo, la de Roma, no me acuerdo cuántos, creo que fueron 8 capítulos, me parece. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo, las series, los capítulos, estos en vivo, van todos alojados en nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ese canal, acá en la página central del TikTok, está el botoncito rojo para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban en el canal de YouTube, que es el que más me interesa. Y ahí van a encontrar todos estos en vivo, van a encontrar todos los capítulos de esta serie y de otra serie de enseñanzas. Como les dije recién, la ley de Dios, la vida de Abraham, hay series sobre Proverbios, todo un estudio de todo Proverbios, una serie sobre Roma, sobre los comienzos del cristianismo. Bueno, tienen muchísimo material. Y ahí en el canal de YouTube tienen prédicas en las calles, tienen obras de caridad, de justicia, liberaciones, bautismos, tienen muchísimo material. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, el cual acá en la portada central del TikTok está el botoncito que directamente los lleva al canal de YouTube. Así que bueno, metámonos en la parte 19 de esta prolongada ya serie que trata sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Metámonos, pero bueno, ya en este capítulo ya nos metemos de lleno en el sacerdocio. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10, desde el versículo 1, dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y hermanitos, no está hablando del Israel étnico, no está hablando del Israel geográfico, porque después vemos a muchos cristianos con la banderita: ¡ay, el Israel de Dios! ¡Viva Israel! Vemos con la banderita blanca y azul de Netanyahu, y que no tiene absolutamente nada que ver con el Israel de Dios. Por favor, o sea, es algo tan simple entenderlo. También tengo una miniserie pequeña sobre Israel, explicando todo lo de Israel, que son 4 capítulos nada más. Está ahí en el playlist de nuestro canal de YouTube. Versículo 2 de Romanos 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice Pablo, porque Dios es el que da la ciencia y la sabiduría. Proverbios 2, ¿se acuerdan que lo hemos leído varias veces? Ahí en Proverbios 2 te explica que la ciencia y la sabiduría provienen del Espíritu Santo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es lo que hacen todas las religiones. ¿Por qué, hermano Osvaldo? Por lo que te expliqué al principio. La diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. No tienen nada que ver una con la otra. Son totalmente opuestas. Nada que ver una con la otra. Versículo 4. Porque el fin de la ley, entre paréntesis de Moisés, siempre me gusta hacer la aclaración porque muchos leen ley en las escrituras y no saben a qué ley se refieren, o creen que es una única ley, como cree la mayoría de los cristianos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque ya no es por ley, es por fe. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La salvación, está hablando de la salvación, porque nadie, o sea, en la ley de Moisés tú tenías que cumplir las 613 leyes más los 10 mandamientos para ser salvo, entre comillas. Pero resulta que esa salvación nadie pudo acceder. ¿Por qué? Porque nadie cumplió la ley de Moisés. Nadie pudo cumplirla. Porque nadie
podía cumplir esa ley. Por eso, que todo fue preparado por Dios de antemano, fue el propósito de Dios desde el comienzo, para que luego viniera la ley eterna, para que luego viniera la gracia, para que luego viniera el mediador, para que luego viniera nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que Él fue el que hizo absolutamente la obra que ninguno de nosotros pudo hacer. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿De qué está hablando, hermanos Osvaldo? De lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerdan? En Juan 3, cuando le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo me imagino a Nicodemo, cuando escuchó esas palabras de Jesús, rascándose la cabeza y pensando: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el suelo. No, que está en el cielo, le dijo Jesús. Y me lo imagino a Nicodemo, pero bueno, no importa. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? En Efesios 4, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, ¿desde dónde? Desde las partes más bajas de la tierra. Y esto ya lo hemos visto también. En 3 capítulos les he explicado todo el descenso del Señor Jesús al infierno, por así decirlo. Y por favor, si me está escuchando algún testigo de Jehová, no se rasgue las vestiduras, porque ahí en esos 3 capítulos explico detalladamente todo lo que trata, todo lo referente al descenso de Jesús a las partes más bajas de la tierra. Versículo 8. Seguimos con Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Claro, ¿quién es la palabra? Jesús. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, por medio del Espíritu. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y qué se hace con la boca? Se habla, se confiesa para salvación. Y el corazón es la morada del Espíritu, recuerda. No el corazón físico, el corazón de carne, el que hace pum, pum, pum. No. El corazón, el centro de nuestro ser. Esto es nuestro corazón espiritual, por así llamarlo, de alguna manera. No está hablando del corazón físico, del músculo que bombea sangre. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kurios, la traducción en griego, que Jesús es el Kurios, el dueño de todo, y creyeres en tu corazón que Dios, que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Para los que quieren hacer lo menos posible y se quieren esforzar lo menos posible, pero quieren llegar golpeándose el pecho a los cielos, ahí tienen, simplemente con esa confesión ya está, serás salvo. Mira qué fácil, para los que no quieren hacer nada. Ahí lo tienen. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué? Porque ahí radica el Espíritu, como te expliqué recién. Pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Kurios, que es Jesús, que no es Jehová, como dice en la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia que usan los testigos de Jehová. Arriba dice Jesús y abajo dice Jehová. Pero te vas al griego, te vas a la concordancia Strong y las dos palabras es el Kurios. Entonces, ¿por qué en un lado ponen Jesús y en el otro lado ponen Jehová?
es ridículo, es ignorancia. Primero poner Jesús y después poner Jehová. Es ignorancia, es no conocer qué es lo que se está escribiendo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, hay dos partes importantes en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec: el que pregona y el que envía al pregonero. Uno es el que va y otro es el que envía. Y los dos tienen la misma misión, los dos tienen la misma responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién serás tú? ¿Tú serás el que va o tú serás el que envía al que va? Porque el Señor nos pidió hacer la gran comisión: ir, predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, cumplir con toda justicia, dándole pan al hambriento, dándole vestido al desnudo. Entonces, ¿tú serás el que va o serás el que envía? El que apoyas al hombre de Dios que verdaderamente va a hacer la obra de Dios y va a cumplir con la ley de Dios. No con el que agarra el diezmo y construye sinagogas, construye templos muertos y van haciendo un emporio inmobiliario. Porque dime cuándo Dios mandó a que construyeran iglesias, o cuándo Jesús dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, construye iglesias, Pedro, para que los cristianos vayan y me adoren, para que armen una banda de rock cristiano y me adoren allá adentro. Esa es mi voluntad. No, ¿verdad? Le dijo: apacienta mis ovejas. Y a las ovejas se las apacienta de muchas maneras. Igual que a nuestros hermanos, igual que a nuestro prójimo. Se le apacienta con pan espiritual, pero también con pan físico, porque vivimos en un cuerpo físico y también tenemos necesidades, como Santiago te lo explica en el capítulo 2. Muy clarito te lo explica. Entonces, te vuelvo a preguntar: ¿tú serás el que va a hacer la obra o el que va a ayudar al hombre de Dios que verdaderamente vaya a hacer la obra? Te lo dejo para que lo pienses. Volvamos al capítulo 4 de Romanos 10. Vamos a leerlo de vuelta. Porque dice: porque el fin de la ley, entre paréntesis, de Moisés, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos Osvaldo, ¿qué significa que el fin de la ley es Cristo? Significa que el propósito de la ley, entre paréntesis, de Moisés, el ayo, como la llamaba Pablo, era llevarnos, era conducirnos a Cristo, hasta Cristo, punto y aparte. Ese era el propósito de la ley de Moisés: llevarnos a Cristo. El ayo, Pablo te lo explica espectacularmente. Habla de fin como finalidad, como objetivo, pero también habla como culminación, como finalización. La ley llegó hasta Cristo y fue abolida. La ley llegó hasta Cristo y fue abolida. Alguien podrá decirme: pero hermano Osvaldo, Jesús no abolió la ley, porque él mismo lo dijo en Mateo 5, cuando dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, amén, es verdad, Jesús dijo eso, escrito está. Pero el problema es que la mayoría de los
cristianos creen que cuando Jesús dijo eso, se refería a que Él había venido a cumplir con los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Acaso los fariseos no lo querían apedrear? Porque, por ejemplo, no cumplía el Shabbat, no cumplía el día de reposo, por ejemplo. ¿No lo querían matar los fariseos por eso? O cuando perdonó a María Magdalena, cuando le dijo, ni yo te condeno. No quebró la ley de Moisés, porque la ley de Moisés demandaba sangre, demandaba que muriera la ramera y demandaba que muriera el hombre que estaba con la mujer, cosa que ahí en el relato nunca apareció. Seguramente era alguien importante, ¿no es cierto? El hombre que estaba con María Magdalena. Quizás era algún fariseo, ¿por qué no? Acostumbraban a hacer esas cosas. Entonces, Jesús, cuando dice que vino a cumplir con la ley, no se refiere que vino a cumplir con los mandamientos, que vino a cumplir con el Shabbat, con el día de reposo, no, vino a cumplir con la pena que demandaba la ley. Eso es lo que vino a cumplir Jesús. Y la cumplió muriendo en el madero. Vino a cumplir con la pena de muerte que demandaba la ley, como estaba Cristo en la ley de Moisés. Pero muchos se confunden y piensan que Jesús vino a cumplir con los mandamientos de la ley de Moisés. No. Vamos a Lucas 23. A ver, Jesús, Él no vino a abolir la ley. La ley se abolió sola. ¿Cuándo? Cuando Jesús, que era el justo y sin pecado, fue condenado por la ley. Y no solo eso, Dios usó a Dimas, el ladrón bueno, para testificar de esto. En Lucas 23, versículo 41, dice Dimas, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal le hizo. Ahí Dimas testificó. ¿Qué mal ha hecho ¿Qué pecado ha cometido Ahí la ley quedó abolida en parte, porque después se dieron otros eventos que hablaré más adelante. Pero ahí la ley quedó abolida. Todo, absolutamente todo estaba dentro del propósito de Dios. Todo, desde el principio. Que la ley de Moisés fuera el ayo que nos condujera a Cristo. Y la mayoría se siguen agarrando de la ley de Moisés. Seguir bajo la ley de Moisés, seguir bajo los 10 mandamientos, es como si te quebraras una pierna, te enyesan, te dan una muleta y andas con la muleta ahí para arriba, para abajo. Pasa el tiempo, pasa el doctor, ya se curó la pierna, ya listo, le sacamos el yeso, todo, a ver, camine. Perfecto, la pierna le quedó perfecto. Muy bien, doctor, hasta luego, gracias. Y agarras la muleta y te vas nuevamente con la muleta caminando. Pero, señor, ¿para qué estaba con la muleta? Si ya su pierna sanó, ya está, ya no tiene yeso, no necesita una muleta para seguir, si ya... No, pero es que me gusta la muleta, me acostumbré a andar con la muleta. Bueno, es igual de ridículo que seguir guiándote por la ley de Moisés. Es igual de ridículo. Hebreos 7 te habla de que la ley se abrogó. Jesús no la abrogó, ok, está bien, pero Hebreos 7, versículos 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior. No se refiere a un mandamiento, se refiere a la ley anterior, a la ley de Moisés. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y por si no entendiste, a continuación, entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley.
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero hermano Osvaldo, ¿qué quiere decir abrogado? ¿Será que quiere decir que abolió la ley? Vamos a ver la palabra abrogado. Si nos vamos a la políglota o a la concordancia Strong, la palabra abrogado es la palabra griega 115, atetesis. No soy un doctorado en griego, la verdad que ni siquiera sé griego, pero bueno. La palabra 115 griega atetesis, que significa cancelación, anular. De la raíz, la palabra 114, ateteo, que significa dejar de lado, desestimar, neutralizar, violar, desechar, despreciar, desautorizar, frustrar, rechazar, reducir a nada. ¿No entendiste todavía? ¿No? Según el diccionario de la Real Academia Española, significa derogar, abolir. ¿Te quedó alguna duda? Yo creo que no. Con todas las definiciones que te di, yo creo que no. La ley fue abrogada, fue abolida, fue desestimada, fue desautorizada, fue frustrada, fue rechazada, fue reducida a nada, fue derogada, fue desestimada, fue neutralizada, fue violada, fue dejada de lado. ¿Qué ley? La ley que muchos llaman la ley de Dios. En el mismo Hebreos 7 te habla porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Entonces, ¿cómo va a haber un cambio de ley con una ley sola? Si la ley de Dios es toda la ley, la misma, la ley de Moisés es la ley de Dios y toda la misma ley, ¿cómo puede haber un cambio de ley con una ley sola? Por favor, o sea, matemáticas de primaria. Esto yo ya lo he hablado mucho. En la serie, en nuestro canal de YouTube, está la ley de Dios. Pero más adelante, cuando termine esta serie sobre el sacerdocio de Melquisedec, voy a dar una serie que va a ser corta, van a ser 7-8 capítulos, que va a ser una serie, va a ser un boom esa serie. Básicamente se va a tratar nosotros como humanos, de dónde venimos, quiénes somos en realidad y hacia dónde vamos. Y quizás después de esa haga una serie que ya la tengo terminada, pero primero voy a dar la otra serie. Después voy a hablar una serie que van a ser varios capítulos también, creo que van a ser algo de 14, sobre el hombre y la mujer. O sea, casamiento, matrimonio, separación, concubinato, recasamiento, divorcio, todo sobre eso. Cuando llegue al punto de esa serie sobre el hombre y la mujer, voy a hacer una introducción de 5 capítulos nuevamente hablándote sobre la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque va a tener mucho que ver con la serie del hombre y la mujer, que se va a llamar Y serán una sola carne. Así se va a llamar la serie. Hermanita Auri, te mando un saludo enorme hasta Ecuador. Seas bendecida en el nombre de Jesús. Seas bendecida, hermanita. Un fuerte abrazo, un abrazo gigante. Así que, bueno, ahí lo volveremos a repasar el tema de la ley de Moisés. Pero bueno, para confirmar lo que vimos en Hebreos 7, vamos a 2 de Corintios 3. Es un capítulo, me encanta, 2 de Corintios 3. Qué buen capítulo. Ministros del nuevo pacto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo.
o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, o sea, como la ley de Cristo. Gracias por los saludos, hermanita Aure. Te mando un abrazo gigante hasta allá, hasta el bello Ecuador, que no tengo el gusto de conocer, pero tengo un amigo que conoce Ecuador, que fue un par de veces, fue a las playas ecuatorianas y me ha dicho que es hermoso. Me ha dicho que es un país extremadamente bello, de lo cual no tengo duda porque he escuchado muchas cosas de Ecuador, así que te mando un abrazo gigante hasta allá, hermanita. Seas muy, muy bendecido. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y esto viene paralelo a lo que habla Jeremías 31. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, como la ley de Cristo, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra, pero la ley de Cristo, la ley de Dios, fue escrita en tablas de carne, en las tablas de nuestro corazón. Lo mismo que te dice Jeremías 31. He aquí vienen días en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí te lo explica extremadamente bien Jeremías. Versículo 4, 2 Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El nuevo pacto es el pacto eterno, porque recuerda que cada vez que habla de nuevo en la Biblia, cada vez que habla de nuevo pacto, nueva ley, nuevos cielos, nueva tierra, no se refiere a algo que fue recién hecho, que se le saca la etiquetita, ¡ay, recién fue creado! No, hace mención a lo que es eterno. Por eso es nuevo, porque nunca envejece. A eso hace mención. Y cuando habla de la letra mata, porque muchos hablan de la letra mata, más el Espíritu vivifica, ya se menciona que habla de las Escrituras, de todo el canon. Y no es verdad. Cuando habla de la letra mata, se refiere a la ley que fue escrita en tablas de piedra. Hace referencia a la ley de Moisés. Por eso ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Viejo pacto, nuevo pacto. Antigua ley, nueva ley y eterna. A eso hace mención cuando habla de la letra mata, no de todas las escrituras en sí. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, le llama Pablo, a los que muchos llaman la ley de Dios. El ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque te conducía a la muerte. ¿Quién pudo ser salvo por cumplir la ley de Moisés? ¿Moisés? No. ¿Abraham? No. ¿Moisés? ¿Noé? No. Nadie pudo ser salvo por cumplir la ley de Moisés, porque nadie la pudo cumplir. Pedro mismo lo explica en Hechos 15, cuando dice: ¿por qué ponéis sobre nosotros un yugo, una carga, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Ahora, si tú crees que eres más que los apóstoles, los mismísimos apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo, y tú puedes cumplir con la ley de las 614 leyes y los 10 mandamientos sin errar una sola, ok, buena suerte en tu intento.
por desechar la gracia y agarrarte de la ley. La ley de Dios, como le llaman muchos. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Hablando del ministerio, hablando de la ley, hablando del pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ya no habla ministerio de muerte, habla el ministerio del Espíritu. Ya no es por mandamientos escritos, ya no es por imposiciones. Vamos a leer Jeremías 31, como te dije recién, versículo 33, para no hacerlo tan largo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y básicamente, mente y corazón, básicamente lo mismo. Las traducciones en hebreo habla prácticamente lo mismo, como conciencia también. Y eso también lo voy a hablar más adelante. Cada vez que la Escritura habla de mente, habla de corazón y habla de conciencia, está hablando de lo mismo. De el centro de nuestro ser, podemos decir, donde el Espíritu de Jesucristo hace su morada. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, ahora lo llama de condenación Pablo, primero el ministerio de muerte, por eso ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué? Porque te conducía a la condenación, te conducía a la muerte. Por eso Pablo te explica que cuando Jesús descendió, cuando subió, llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque estaban todos cautivos en el seno de Abraham. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Obras no por imposición, sino por nuestra nueva naturaleza, a partir de que naces de nuevo, a partir de que recibes el Espíritu de Jesucristo, a partir de que pasas por la metanoia. Metanoia, que viene de metanois, mente más allá de lo humano, más allá de lo conocido. La metanoia es básicamente, ya lo he hablado, pero básicamente es un nuevo entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Entonces ahí es cuando ya no le das de comer al hambriento porque tienes un mandamiento que está escrito. A ver, hay alguien que tiene hambre, pero Dios quiere que yo le dé de comer. A ver, voy a revisar las tablas de piedra. A ver, los 10 mandamientos, ¿cuáles? No. La ley que tienes escrita en tu corazón, grabada por el Espíritu, automáticamente te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ya forma parte de tu naturaleza hacer buenas obras. No vas a hacer buenas obras para ser salvo, como hacían en el antiguo pacto. Ahora, porque ya eres salvo, es que vas a hacer buenas obras, porque forman parte de tu nueva naturaleza. ¿Entiendes? Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, lo que perece, ¿de qué viene hablando? Viene hablando del ministerio de muerte y condenación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, lo eterno. Está muy claro, el pacto antiguo, la ley antigua, el sacerdocio antiguo, todo ya dejó de ser. ¿Qué es lo que perece? El viejo pacto con la ley de Moisés. Hebreos 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, o sea, a perecer. El pacto con el sacerdocio, con el templo,
con la ley. Y todo iba uno agarrado con el otro. La ley con el sacerdocio, con el templo. Al haber sido el templo destruido, el sacerdocio quedó sin templo. El sacerdocio quedó sin efecto por no tener un templo en donde oficiar. Y al no haber sacerdocio, la ley quedó abolida, quedó inerte, quedó abrogada, quedó desechada. Ese es un buen punto también para entender el porqué de cada cosa. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El viejo pacto con el templo, el sacerdocio y la ley, lo mismo que te dije recién. Pero ustedes siguen con la ley de Moisés y con los 10 mandamientos y la ley de Moisés. O sea, tan clara la escritura. Por eso es tan importante 2 Corintios 3. Arroja mucha luz a esto. Pablo arrojado con 2 Corintios 3, con Gálatas, con Romanos. ¡Wow! Te explota la cabeza. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, y lo podríamos aplicar hasta el día de hoy, hasta hoy mismo, 2026, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿De quién se está hablando, hermano Osvaldo? Los que quieren seguir con el viejo pacto, los que quieren seguir con la ley de Moisés. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como te dije recién, la ley de Dios no es por imposiciones, no es por mandamientos escritos, por mandamientos que tienes que cumplir o que hacer para ser salvo. No, porque esa forma parte de tu nueva naturaleza. Por eso Pablo te dice, primera de Timoteo, no recuerdo, primera de Timoteo 3 creo, cuando te dice que la ley no fue dada para el justo. No, primera de Timoteo 1, versículo 9 creo. Por eso Pablo te dice, la ley de Moisés no fue dada para el justo. Claro, el justo no necesita tablas de piedra que le digan qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Esto puedes hacer, no, aquello no. El justo ya lo trae impreso en su corazón, en el centro suyo, de su ser. Ya lo trae impreso, ya lo sabe. No por sabiduría de hombre, está más que claro decirlo. Por la sabiduría que deposita el Espíritu, que es el Espíritu de sabiduría. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, ya no somos nosotros, somos Cristo. Me han acusado más de una vez de hereje por decir somos Cristo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no somos Cristo? Mi brazo no es parte de Osvaldo. O mi brazo se llama Fabián. Si este es mi brazo, ¿no es Osvaldo también? Es exactamente lo mismo. Cristo es la cabeza del cuerpo, pero nosotros que somos parte del cuerpo, somos Cristo también. Y si lo vemos de que el Espíritu de Cristo morando en nosotros, o sea, no hay mucho más que explicar. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si el cuerpo de Pablo tenía el Espíritu de Cristo, ya no era Pablo,
era Cristo. Este cuerpo es una concha que va a morir, que va a perecer. Nosotros no nos identificamos por quienes somos carnalmente, nos identificamos por el Espíritu que mora en nosotros. Cuando el creyente tiene el Espíritu de Cristo morando dentro, en su corazón, el Padre, cuando te mira, no ve un vil, sucio, asqueroso pecador. Ve al Hijo, ve a Cristo, ve el Espíritu de Cristo morando en ese vaso. Ahí la diferencia. Bueno, 1 Corintios 1, versículos del 21 al 24, dice Pablo, sigamos con Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y de qué predicación? Del sacerdocio de justicia. Esa es la locura. Para los cristianos, por ejemplo, es locura hablar de la justicia de Dios, no de la justicia de los hombres. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura, ni hablar. Mas para los llamados, para los escogidos, para los predestinados desde antes de la fundación del mundo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La justicia, como te lo dice Proverbios 2. Dios da la sabiduría. No puedes entender el Nuevo Testamento si no estudiaste el Antiguo Testamento, porque muchos desechan el Antiguo Testamento pensando que no, eso ya pasó. Porque entonces cualquier doctrina, cualquier enseñanza te puede acomodar, te dicen cualquier cosa y tú te lo tragas. Yo he pasado por eso, a mí me han predicado, yo tuve un paso muy corto por la iglesia evangélica, hace muchos años. Y yo mismo me he tragado el malditos sois con maldición porque me habéis robado. Yo me tragué eso. Sí, está escrito. Dice, malditos sois con maldición, si no diezmas. Sí, yo me lo tragué. ¿Por qué? Porque era un neófito. Era un ignorante. No sabía nada de las escrituras. Sabía que había 4 evangelios, que había un libro, que tenía muchos libros adentro. Y nada más. Los mismos rabinos judíos, los mismos satanistas, dicen, a los cristianos es fácil de engañarlos, porque los cristianos nunca quieren aprender por sí solos, nunca quieren investigar. Ellos buscan a alguien que les enseñe. Entonces, ¿sabes quién realmente te va a enseñar? Y a través de las infiltraciones, los propios judíos lo dicen, han infiltrado el cristianismo, el catolicismo, ni hablar, el pentecostalismo, y han enseñado las cosas que ellos han querido, por medio de los jesuitas también. Bueno, es un tema larguísimo hablar, pero es así. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Que ya les he dicho muchas veces, impío no es el pecador, el que mata, el que no, impío es el que no tiene piedad, el que no tiene misericordia del otro, el que no tiene caridad, el que no tiene amor ágape. Y cuando dice con otras 7 personas, no se refiere, como cree la mayoría, a que Dios guardó a Noé con las otras 7 personas que viajaban en el arca. No. Se refiere a que Noé fue
pregonero de justicia junto con otras 7 personas en el linaje desde Adán, que esto ya lo he hablado también. Esto lo hablé a profundidad en la enseñanza Rey de Salem, cuando hablé sobre Melquisedec. Ahí lo expliqué. Porque Noé fue contado como el 8º pregonero de justicia desde el linaje de Adán. Porque en el original en griego figura la palabra 8º, y acá en la Reina Valera no dice, guardó a Noé con otras 7 personas. Pero en el griego original figura la palabra ogdus, que es 8º. Hacen mención a que Noé fue el 8º pregonero de justicia en el linaje de Adán. Si tú te pones a contar, en realidad Noé fue el 10º, pero hay 2 que no contaron en el linaje. Uno fue Enoc, porque Enoc no murió, sino que caminó con Dios y se lo salteó en el contaje del linaje de pregoneros de justicia. Y el otro fue Lamec, porque Lamec murió antes que su hijo. Entonces el linaje pasó de Matusalem directamente a Noé. Por eso es que Noé es el 10º, pero fue contado como el 8º pregonero de justicia. Bueno, sigamos. Isaías 45, versículo 23, dice: por mí mismo hice juramento. O sea, juré por mí mismo. Es como Jesús cuando decía, de cierto os digo. Era un juramento que hacía Jesús. O sea, lo estaba jurando por él mismo cuando decía, de cierto te digo. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Yo creo que esto lo cita Pablo en Romanos 14, me parece. Es muy parecido el texto. No estoy seguro, pero creo que Pablo cita este versículo en Romanos 14, me parece. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 32 al 34. Dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Entonces, ¿qué pasó acá? Si leyeron la historia de David y de Salomón, David tuvo por medio de Betsabé a Salomón, y este tuvo una fuerte disputa con su medio hermano Adonías por el reino. Entonces Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, planearon poder coronar a Salomón, porque la promesa le había sido dada a Salomón, como pasó en su momento con Isaac e Ismael. La promesa le había sido dada a Salomón. Entonces ahí inicia el sacerdocio. ¿Por qué? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Dice: ahora pues, vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, a quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. ¿Por qué? Porque su hermano quiso usurparle el reino. Entonces, una vez que Salomón es rey, decide matarlo, porque siempre iba a ser una piedra en el zapato para Salomón, siempre. Versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él, contra su hermano Adonías, y murió.
Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, quien era el sumo sacerdote en ese momento, le dijo: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. ¿Por qué?, le dice Salomón. Porque Abiatar también se había ido contra Salomón. El sumo sacerdote de ese momento se había confabulado con Joab, que era el general del ejército de David, y con Adonías para coronar al hermano de Salomón y no a Salomón. Pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, le dice Salomón. ¿Qué pasó con la casa de Elí? Elí tenía hijos fornicarios y Dios lo maldijo y le dijo: ya no serás más sacerdote, cortaré tu casa, o sea, tu casa será raída del sacerdocio. Entonces se abolió el sacerdocio por parte de Elí. ¿Y entonces qué pasó? Vamos a Primera de Crónicas 29, del 20 al 22. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del rey, y sacrificaron víctimas al Señor y ofrecieron al Señor holocaustos al día siguiente: 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gran gozo. ¿Cuántos habrán comido con toda esa matanza de animales? Impresionante. Y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante el Señor le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Sadoc es el justo, su nombre significa justo, justicia. Entonces, David y Salomón entendían el sacerdocio de justicia. Quitaron a Abiatar y pusieron a un justo, porque fue David el que dijo: tú eres sacerdote conforme al orden de Melquisedec. O sea que tanto David como Salomón sabían del sacerdocio de Melquisedec y dijeron entre ellos: pongamos a Sadoc y restauremos el sacerdocio de justicia que se había perdido para ese entonces. Porque después de José, el hijo de Israel, como que se abre una brecha y se pierde el sacerdocio hasta la época de Moisés. Cuando murió Moisés, básicamente después se perdió. Moisés fue el único que no estuvo presente en Éxodo 32 cuando se produjo todo el alboroto de cuando fornicaron con el becerro de oro, con, ¿cómo se llama el hermano de Moisés? Con Aarón. Moisés no estuvo presente en ese momento. Moisés estaba con Dios. Por lo tanto, cuando muere Moisés, es como que se pausa el sacerdocio, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, hasta la venida de Jesús. Entonces David y Salomón dicen: vamos a construir un templo. ¿Y a quién vamos a poner como sacerdote? Pongamos a un justo, pongamos a Sadoc. Y los sadoquitas pertenecen ministrando en el templo de Salomón hasta los días de los macabeos. Hay 400 y pico de años perdidos de historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en esos 400 y pico de años? Y voy a hablar también en algún momento sobre eso, sobre ese tiempo que está medio perdido. Juan el Bautista, cuando fue al desierto a tomar el sacerdocio. Hay cosas muy interesantes para hablar de eso. Vamos a Mateo 17, versículos del 10 al 13. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo:
¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Estaban hablando de la venida de Cristo. Por eso muchos fariseos y escribas no creían que Jesús era el Mesías. Porque estaban, ¿y dónde está Elías? ¿Y dónde está Elías? ¿Y no se suponía que iba a venir Elías antes que el Mesías? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? La protección, la ley, la voluntad de Dios, la justicia. Porque vino Juan en camino de justicia. Ahí te lo explica claro, Lucas 3. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista traía el espíritu de Elías. Ya vas a ver por qué. Vamos a Mateo 3, versículos del 1 al 3, donde dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor? Según Isaías 58. La justicia. Y tengo una enseñanza escrita que se llama El Camino Eterno, donde te expongo largamente por qué el camino del Señor, el camino de Dios, es un camino de justicia. La enseñanza se llama El Camino Eterno y está en nuestro canal de YouTube. Que acá en la página central del TikTok está el botoncito para directamente poder acceder a nuestro canal de YouTube. Entonces dice después, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Senda es sinónimo de camino. Por ejemplo, Proverbios 12:28, cuando dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. ¿Ves cómo las escrituras van tomando otro color? Cuando entiendes la justicia, cuando empiezas mínimamente a entender lo que es la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Daniel 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahí, como las estrellas, ahí hay un significado muy poderoso que lo voy a hablar cuando haga la serie esa de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Va a ser muy poderosa esa serie, 7 capítulos. Esa va a ser una serie que va a ser tremenda, esa serie, tremenda. Entonces, en nosotros se cumple la verdadera promesa de Abraham, de que seremos como las estrellas del cielo. En nosotros se cumple. Mateo 7, versículos 13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque está escondida la puerta estrecha, que es la justicia. Está frente a tus ojos cuando lees las Escrituras, pero a la vez está escondida. Porque la justicia está en las Escrituras, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero está como codificada. A ver que me pide la comprobación. TikTok. Ahí está. En el Pastor de Armas, ahí te
te explica, ahí te habla también, creo que no lo puse acá, me parece, no. En el Pastor Dermas te explica que el camino estrecho es el camino de la justicia. Un libro que te recomiendo muchísimo, El Pastor Dermas. En la historia de Balac y Balaam, de números 12 creo que era, números 12, número 14, se revelan muchas cosas, pero esta es la más importante. El camino estrecho, el de la justicia, no es ni por la izquierda ni por la derecha. ¿A qué me refiero? La izquierda representa el sistema talmúdico, rabínico, levítico, arónico de la Torá, de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, de la circuncisión, del diezmo, del Shabbat Shalom, del Yeshua Shamashiach, de todo ese legalismo. El otro lado es el lado de los evangélicos. Podemos decir, hermano Osvaldo, no somos salvos por obras, somos salvos por fe, somos salvos por gracia. ¿Hacer justicia para qué? ¿Hacer obras para qué? No somos salvos por obras. ¿Nunca te han dicho eso? Porque el justo es el que viene a Cristo. Ese es el justo. Rebelión, ociosidad, indiferencia. Si son pobres, problema de ellos. ¿Quién las manda a andar pariendo? A las mujeres que andan con los niños. Aparte Pablo dice, el que no trabaja que no coma, hermano Osvaldo. ¿Has oído eso? Ese es el camino de la derecha. El de abierta rebelión y libertinaje. Abierta rebelión para con Dios, como te habla Isaías 58. Esto es lo que quiero que entiendas. El camino estrecho de Jesús es el camino a la obediencia, es el camino a la obediencia a las obras de la fe, que es la justicia, que son las obras de justicia, las obras de caridad, de misericordia, de piedad. No es libertinaje, porque es un pacto de obediencia y no es la ley de Moisés, porque es la ley real de la que te habla Santiago, la ley de la libertad, un pacto de justicia, un pacto del libro del pacto que Jesús vino a restaurar. Vamos a Mateo 11, versículos 25 al 26, 25 y 26 básicamente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué significa niños? Los que no tienen prepotencia, los que no tienen arrogancia, los que son nuevitos en la fe, podemos decirle también, porque es más fácil enseñarle a alguien que nunca escuchó de Cristo que a alguien que lleva años y años en las religiones. Por ejemplo, porque cuando tú vas y hablas con un religioso que lleva años y años en las religiones, y vas tú y le hablas de la justicia, le desmoronas su teología, su escatología, a un cristiano que fue a estudiar a una escuela bíblica, a un instituto, entonces tienes un grave problema. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a hacer entender que gastó un montón de dinero yendo a universidades, yendo a iglesias, para aprender a ser un Dios teólogo, y tú vienes y le arruinas todas sus doctrinas y las desbaratas simplemente trayéndolo a la justicia? Vas a tener un gran problema. Entonces es más fácil predicarle a alguien, hablarle a alguien de la justicia, a alguien que sea como un niño, que no conozca de Cristo. Y pasa en muchos ámbitos de la vida. Pasa
similar, pero bueno. Vamos a 1 Corintios 3, versículos 19 y 20. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Todo eso es lo que trae la sabiduría de este mundo, de la que te habla Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. No es la sabiduría que viene de los altos, que es primeramente pura, después benigna, que es la sabiduría que viene de los cielos. 1 Corintios 1, versículo 19, dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El sacerdocio eterno siempre permaneció, por eso es eterno, al igual que la ley eterna, la ley macro, la ley de la justicia, a veces visible, a veces invisible, pero estuvieron siempre. No así con el antiguo pacto. El templo, el sacerdocio, inclusive la ley, está más que claro, que estaba destinado a ser finiquitado, estaba destinado a ser abrogado, ¿por qué? Porque era aquello que había de ser abolido. El pacto, la ley, el templo y el sacerdocio. Era aquello que había de ser abolido. Básicamente eso. Bueno, hermanitos, se fue 46. Se fue un poquitito... no se fue tan largo el video. Pero bueno, vamos a dejar... Teníamos que empezar siempre, para terminar cada enseñanza, les leo un poquito de apócrifos. Estábamos con el libro de Jasher. Íbamos a empezar Bueno, vamos a leerlo un poquito, Teníamos que empezar... La enseñanza en sí concluyó. El capítulo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Pero vamos a leer un poquito el libro de Jasher. Teníamos que empezar el capítulo 22. Y habíamos estado viendo en la enseñanza pasada, vimos el capítulo 21, vimos el final del capítulo 21. Todo cuando Abraham fue a visitar a Ismael a su tienda en el desierto. Cuando le practicó, ¿se acuerdan? Bueno, si vieron el capítulo anterior se van a acordar. Cuando le habló a la mujer de Ismael, que le dejara dicho a Ismael que tenía que sacar el clavo que tenía puesto en el parante. Fue muy gracioso, pero bueno. No me quiero tardar más, pero fue muy gracioso, muy ocurrente las dos veces que habló Abraham sobre el clavo que tenía que sacar o que tenía que dejar Ismael en el parante. Libro de Jasher, entonces, capítulo 22, a partir del versículo 1. E Ismael se levantó y tomó a su esposa y sus hijos y su ganado y todo lo que le pertenecía, y viajó de allí y fue a su padre en la tierra de los Plishtim, como dice en el libro de Jasher, que en realidad habla de los filisteos. Y Abraham relató a Ismael, su hijo, la transacción con su primera esposa, que Ismael tomó, de acuerdo a lo que ella hizo, lo que les estaba contando recién. E Ismael y sus hijos vivieron con Abraham muchos días en esa tierra, y Abraham vivió en la tierra de los filisteos por largo tiempo. Y los días aumentaron y llegaron a 26 años, y después de eso Abraham con sus sirvientes y todo lo perteneciente a él fueron de la tierra de los filisteos, y fue removido a gran distancia, y ellos vinieron cerca de Hebrón y ellos permanecieron allí. Y los sirvientes de Abraham cavaron pozos de agua, y Abraham y todo lo que le pertenecía a él vivieron junto al agua, y los sirvientes de Abimelech, rey de los filisteos, oyeron el reporte de los sirvientes de Abraham, que los sirvientes de Abraham, habían cavado pozos de agua
en las fronteras de la tierra. Y ellos vinieron y pelearon con los sirvientes de Abraham. Y ellos les robaron un gran pozo que habían cavado. Esto mismo está contado en el canon. No tan detalladamente, pero está contado también en el canon. Y Abimelec, rey de los filisteos, oyó de este asunto, y él y Pijol, capitán de su ejército y de sus hombres, vinieron a Abraham. Y Abimelec habló con Abraham referente a sus sirvientes. Y Abraham reprendió a Abimelec referente al pozo que sus sirvientes le habían robado. Y Abimelec dijo a Abraham: como el Señor vive, quien creó toda la tierra, yo no oí de tal acto que mis sirvientes hicieron a tus sirvientes hasta este día. Y Abraham tomó 7 ovejas y las dio a Abimelec, diciendo: te pido por favor, toma estas de mi mano para que sea un testimonio para mí que yo cavé este pozo. Y Abimelec tomó las 7 ovejas que Abraham le había dado, porque él también le había dado reses y rebaños en abundancia. Y Abimelec juró a Abraham referente al pozo. Por lo tanto, él llamó al pozo Berseba, porque allí ambos juraron referente a ello. Y ellos hicieron un pacto en Berseba, y Abimelec se levantó con Pijol, capitán de su ejército, y todos sus hombres, y ellos regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham y todo lo perteneciente a él vivieron en Berseba por mucho tiempo. A ver, y les voy a leer unos versículos más, porque siempre recuerdo estos versículos que voy a leer ahora a continuación. Siempre recuerdo estos versículos, de que realmente te pintan a Abraham. ¿Quién era Abraham? Estos versículos siempre los recuerdo. A partir del versículo 11. Y Abraham plantó gran arboleda en Berseba, y le hizo 4 puertas mirando a los 4 ángulos de la tierra. Y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que estuviera en su camino y permanecía allí, y comía y bebía y se satisfacía, y después se iba. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y beber de la casa de Abraham. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera, y le daba plata y oro, y hacía conocido a él, al Señor, quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. No lo hizo un día por semana, toda su vida hizo esto. Exactamente lo opuesto de lo que hacían en las ciudades de la planicie. ¿Cómo es? Lo que les he leído en los últimos 10 capítulos, cuando les conté todo detalle por detalle, todo lo que se vivió en las ciudades de la planicie, en Sodoma y Gomorra, las aberraciones que hacían con la gente, cómo se divertían dejando morir de hambre a los pobres, porque era la ley de ellos. Porque cuando tú le dabas de comer a alguien que se estaba muriendo de hambre, tú violabas la ley de Sodoma y Gomorra. Y está escrito, y se los he leído en los capítulos anteriores. Era la ley en Sodoma y Gomorra, dejar morir al que tenía hambre. Y esa fue una de las causas por las cuales mataron a una de las hijas de Lot, porque Lot
tuvo más de 2 hijas que las que te relata el canon. Una fue, ¿cómo era el nombre? Se me fue el nombre. Una de las hijas de Lot, que no figura en el canon, la prendieron fuego, la asesinaron prendiéndola fuego porque había alimentado a un menesteroso que estaba en la calle y le daba de comer y de beber. Y los habitantes, los de Sodoma y Gomorra se preguntaban, pero ¿cómo puede ser que este hombre todo el tiempo que hace que está ahí nadie le da de comer y beber y no se muera? Entonces cuidaron, vigilaron hasta que la vieron a Paltit, se llamaba Paltit, la hija de Lot, Paltit, y la llevaron hasta los jueces para juzgarla con la ley de Sodoma y Gomorra. Por supuesto que fue culpable y la terminaron prendiendo fuego. Y se los he leído. Cuando les expliqué, dentro de muchas cosas, por qué fue lo que causó la ira de Dios para destruir las ciudades de la planicie, que no fueron aberraciones sexuales como te cuentan en las religiones, en las iglesias, que de hecho sí fueron reales. Las aberraciones, los sodomitas que se acostaban con uno, con otro, sí fueron cosas reales, pero no fueron las causas que desataron la ira de Dios con las ciudades de la planicie. Ya lo hemos hablado. Bueno, hermanitos. Claro, exactamente, mi hermanita Auri, exacto. Esa fue la causa de la destrucción, como ya lo he hablado muchas veces. La falta de misericordia, la falta de piedad, de caridad, la falta de justicia. Pero lo que más llama la atención, sobre todo para el que nunca leyó este libro, es que ellos no era que se abstenían de hacer misericordia y no hacían nada, no, o sea, la ley de ellos era dejar morir a los indigentes. O sea, si alguien le daba pan a un hambriento, rompía la ley de ellos. Eso es lo más impresionante. Eso es lo más increíble. Pero bueno, eso fue lo que causó verdaderamente la ira de Dios. Y lo que motivó el juicio. Es realmente, o sea, solamente cuando se lee el libro de Hazar es impresionante leer todo eso referente a las ciudades de la planicie. Así que bueno, mis hermanitos, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en un próximo... Sí, tal cual, exactamente. Disfrutaban del dolor, sí. O sea, eran demonios encarnados. Se alimentaban del dolor. Eran demonios encarnados. Exactamente. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Creo que quedan 6 o 7 capítulos para terminar con el sacerdocio de justicia. Y después empezaremos con la otra serie que, bueno, van a venir dos o tres enseñanzas en el medio y después con una serie que va a ser imperdible. La de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Esa serie va a estar imperdible. Bueno, hermanitos, les mando un abrazo gigantesco. Un especial saludo para mi hermanita Auri. Nos estamos viendo. No, hermanita, gracias a ti por estar acá, por estar presente, por congregarnos acá, que sabemos que no necesitamos estar congregados dentro de 4 paredes para estar congregados, porque como lo dijo Jesús, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, no dijo donde 2 o 3 estén encerrados en mi nombre, allí estoy yo presente. Así que bueno, hermanitos, les mando un abrazo gigante. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Y hasta la próxima. Amén.